Comenzamos pues con el estudio de capítulo 8 del primer libro de Reyes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como siempre le damos la bienvenida a todos ustedes, a los que se comunican con nosotros a través del internet y los que nos van a ver durante la semana. ¿Cómo cuántas personas nos ven durante la semana la clase? Se lleva 400. 400, 500, durante toda la semana ven las clases durante toda la semana por internet, así que es un grupo grande. A todos les damos la bienvenida, le pedimos al Espíritu Santo que los ilumine y los colme con su gracia. Comienza el capítulo 8 del primer libro de Reyes. Entonces Salomón congregó a los ancianos de Israel, todos los jefes de las tribus y las cabezas de familia de los israelitas ante el rey Salomón, en Jerusalén para hacer subir el arca de la alianza del Señor, desde la ciudad de David, que es Sión. Se congregaron en torno al rey Salomón todos los hombres de Israel en el mes de Tanín, que es el mes séptimo en la fiesta. Vinieron todos los ancianos de Israel. Los sacerdotes condujeron al arca, hicieron subir el arca del Señor y la tienda del encuentro con todos los objetos sagrados que en ella había. El rey Salomón y todo Israel, toda la comunidad de Israel reunida en torno a él, sacrificaron ante el arca ovejas y bueyes en número incalculable e incontable. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza del Señor al santuario del templo, al santo de los santos, a su propio lugar, situado bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca y cubrían el arca y sus varales por encima. Los varales se prolongaban hasta dejar de ver sus extremos del santuario, pero no se dejaban ver más hacia afuera. En el arca no había nada más que las dos tablas de piedra que Moisés depositó allí, en el Horeb, las tablas de la alianza que el Señor estableció con los israelitas cuando salieron de la tierra de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, pues la nube había llenado el templo del Señor, los sacerdotes no pudieron permanecer ante la nube para completar el servicio, pues la gloria del Señor llenaba el templo de Yahvé. Entonces Salomón dijo: el Señor puso el sol en los cielos, pero ha decidido habitar en densa nube. He querido erigir una morada principesca, un lugar donde habite para siempre. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Amén. Después de estudiar largamente el templo de Salomón, que lo pueden seguir en el internet, pueden seguir todas las clases, los que no han venido, las clases y los videos que pusimos del templo de Salomón, llegamos a la fiesta de dedicación del templo. Si ustedes ven, puedo hacerle notar la semejanza con la Iglesia Católica. Israel tenía cultos. Cuando terminaron con el templo que hicieron, lo consagraron, no entraron y llegaron y se acabó, no, hubo un acto de consagración. ¿Y cuál fue el acto central de la consagración? Los sacrificios. Como le estaba diciendo continuamente, la Iglesia Católica tiene mucho más que ver con el Israel que con la Iglesia protestante. Nosotros cuando se hace una iglesia, ¿qué es lo que se hace el primer día en la iglesia? Un acto de consagración. Y se consagra igual que se consagró. ¿Cómo? Porque aquí nos dicen cómo los sacerdotes consagraron el templo, pero la consagración era igual que ahora, echando aceite, crisma sobre el altar de los perfumes y sobre las cosas santas, echándole el óleo santo de la consagración, exactamente igual que el rito de consagración de una iglesia en este momento. En este capítulo tenemos la fiesta de la dedicación del templo, la bendición de Salomón, la oración y la ofrenda que hizo del sacrificio de paz. Y nos dice este capítulo 8 del primer libro de los Reyes, que la gloria del Señor llenó el templo. Hacía tiempo que no se mencionaba la gloria de Dios, la Shekinah, la nube que venía sobre el arca. Hacía tiempo que la habíamos dejado de ver, pues la Shekinah vuelve y viene, y dice que viene con tan fuerza que los sacerdotes no se pudieron quedar dentro del templo, tuvieron que salir, y dice que a mitad de rito tuvieron que salir en este momento que se está consagrando el templo. Salomón, vamos a ver después cuando vemos las palabras de Salomón, Salomón dedicó el templo reconociendo a David como quien tuvo el deseo de edificarlo. Después al final, o la semana que viene, vamos a ver
el capítulo 22 del primer libro de Crónicas, porque Crónicas sigue explicando lo que sucede aquí. Crónicas es una ampliación de lo que sucede en primera de Reyes y en segunda de Samuel. Vamos a ver un poco en Reyes, en Crónicas, cómo Crónicas nos habla de la consagración del templo. Como este templo, aunque lo consagra Salomón, la idea fue del rey David. El templo a partir de ese momento pasó a ser el centro de la adoración. Antiguamente el arca caminaba con el pueblo de Dios. Ahora que el pueblo de Dios llegó a la promesa de Dios, ahora si hay todo el que quiere adorar, tiene que venir al templo. Más adelante vamos a ver que en Israel, cuando el cautiverio de Israel en Babilonia, cuando Israel adoraba a Dios, oraba, se postraban en dirección al templo de Jerusalén. De ahí los musulmanes copiaron, porque los musulmanes no tienen nada de ellos, todo lo de ellos copiado de los judíos, de los cristianos. Los musulmanes copiaron que ellos oran virándose hacia la Meca, porque todos los judíos en Babilonia oraban virándose hacia el templo. Y hasta el día de hoy, cuando los judíos van a orar, oran hacia el este, hacia el templo. Y en la iglesia bizantina católica, los íconos se ponen en la pared que da al este, porque cuando se ora mirando al este. Igual que antiguamente, y todas las iglesias bizantinas todavía se sigue haciendo, antiguamente todas las iglesias tenían que estar hechas mirando al este. La pared del altar tenía que dar al este, o sea, hacia Jerusalén. Después del concilio fue cuando ¿se acuerdan que hablamos que se perdieron qué cosa? Los signos. Todo esto se quitó y todo esto pues se perdió. Pero esto viene desde la época de Israel. Ellos decían que como había que orar delante del arca y estaban lejos del templo, pues entonces ellos se viraban hacia el lugar donde donde era la dirección hacia donde estaba el templo de Jerusalén. El rey Salomón él era principalmente el que iba a dirigir el servicio de dedicación del templo. Y como preludio al servicio se hizo primero, ¿qué cosa? Una procesión. Y ustedes ven que las procesiones no es solamente de los católicos. Hicieron una procesión, ¿y qué es lo que traían en la procesión? El arca y todos los objetos de culto. Ahora fíjate cómo Israel aprendió. ¿Cómo traían el arca? El arca la traían como había que traerla. ¿Quiénes la traían? Dice, los levitas en procesión. La otra vez se recuerdan cuando David la subió. ¿En qué la subió? En una carreta. ¿Y qué pasó por subirle en una carreta? ¿Se acuerdan? Obededón murió, criado de Uzá, porque fue a tocar el arca que se tambaleaba de la carreta. El Señor es muy, como hemos dicho, el Señor es muy específico con las cosas santas. Nosotros tomamos muy a la ligera las cosas santas y el Señor es muy específico con las cosas santas. El Señor dijo que el arca solamente se podía sacar en procesión llevada por los varales y llevado por los levitas. Nadie más podía llevar el arca. Sin embargo, David no se acordó, no hizo caso, lo metió en una carreta. Vimos el desastre que hubo, inclusive problemas en contra del pueblo de Israel por saltarse el respeto que debía a Dios. Salomón aprendió de esa lección y el arca se trajo como se debía traer, en procesión con el debido respeto. De ahí vuelvo yo a decirle que desafortunadamente nosotros estamos muy mal acostumbrados, no tratamos con el debido respeto las cosas sagradas. Fíjate que en Israel llevaban en procesión, no solo el arca, llevaban en procesión los vasos sagrados, las paletas de quitar, todo lo que tenía que ver con el culto fue llevado con solemnidad en procesión. Y el Señor había dejado bien claro que el altar de los perfumes había que llevarlo en procesión también. Todas las cosas que tienen contacto con Dios tienen que ser tratadas con un tremendo respeto. Vuelvo a decir, desafortunadamente, todo eso se ha perdido. Yo veo que la gente coge el cáliz y sube el cáliz al altar y lo baja y lo maneja de una forma totalmente indebida. Inclusive hay estos sacerdotes que cogen la hostia y ponen las cosas con una total con una desacralidad impresionante. O sea, con San Felipe de Neri tiene fama de ser un santo que era muy, muy simpático. Y él se cuenta la anécdota que había un sacerdote que estaba celebrando descuidadamente la misa, poniendo el cáliz como quiera, y él se subió al altar como si fuera a prender una vela y le dijo en el oído al sacerdote, trátalo bien que es hijo de buena madre. Yo creo que hoy en día haría falta decírselo a algunas personas, trátenlo bien que es hijo de buena. Todo eso vuelvo a decir lo que hemos hablado anteriormente, se ha perdido el sentido de lo sagrado. Hemos perdido totalmente el sentido de qué cosa es sagrado y de la santidad de Dios. Y lo dice bien
en claro que hubo una multitud tremenda de sacrificios. Cantidad de animales fueron ofrecidos como sacrificio. En primer lugar, habían 2 altares, pero además muchos altares provisionales para estos sacrificios fueron preparados en esta ocasión. Como decía el versículo 10 y 11, al salir los sacerdotes del santuario, la nube llenó la casa del Señor, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Entonces sacaron las varas del arca, lo quiere decir a la vez que hasta ahora no se le quitaban las varas al arca. Sacaron las varas del arca, lo cual quería decir que a partir de ese momento el arca iba a estar totalmente fija, instalada en el mismo lugar, que ya no se iba a mover. En el momento que el arca, se quitaron los varales del arca, dice Crónicas, ahí fue cuando la nube entró en el templo. Y esto tiene que ver mucho con las palabras que Dios le dijo a Israel. ¿Se recuerdan el libro de los jueces? Que el Señor le dijo a Israel que él iba a ser su rey. ¿Y qué empezó a decir Israel en el libro de los jueces? Que todos los problemas venían porque no tenían reyes como los demás pueblos. O sea, le estaban diciendo al Señor, si tenemos toda la culpa que tenemos es porque en vez de tener un rey como los demás pueblos, tú eres nuestro rey. Y se acuerdan que le dijo el Señor, les voy a dar rey, pero de ahora en adelante que va a luchar por ustedes va a ser el rey. Yo no voy a luchar más con ustedes. Y al arca cuando salía, el arca salía cuando había batalla. Cuando había batalla, el arca iba delante de Israel porque era el Señor el que iba a la batalla. A partir de ese momento, cuando le quitan las varas, quiere decir que el Señor no va a batallar más por Israel. De ahora en adelante, ¿quién va a tener que luchar por Israel? El rey. Ellos querían rey, ellos van a tener rey. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que le pedimos a Dios. A veces le pedimos cosas a Dios y después le decimos, ¿por qué me la diste cuando somos nosotros los que hemos estado continuamente insistiendo que no las debemos? Ver el discurso que dio Salomón, porque también se predicó en la dedicación del templo. Dice en el versículo 14, el rey volviéndose bendijo a toda la asamblea de Israel que se mantenía en pie y dijo, bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que con su mano ha cumplido lo que había prometido con su propia boca. Desde el día en que saqué de Egipto mi pueblo, Israel, no elegí nunca ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel para edificar un templo en el que resida mi nombre. No elegí tampoco ningún varón para que fuera príncipe sobre mi pueblo de Israel. Pero he elegido a Jerusalén para que resida allí mi nombre. Y he elegido a David para que esté al frente de mi pueblo Israel. Ustedes ven aquí, el Señor está haciendo lo que dice el Señor a través de Salomón, está haciendo la reseña, que él nunca quiso elegir rey, ni quiso elegir ninguna ciudad. Sin embargo, ahora eligieron rey y que elige él una ciudad donde reposar su nombre. Dice, mi padre David, sigue diciendo ahora Salomón, acariciaba en su corazón el propósito de construir un templo al nombre de Yahvé, Dios de Israel. Pero el Señor dijo a David, mi padre, has acariciado en tu corazón el deseo de construir un templo a mi nombre, has hecho bien en ello, pero no serás tú el que construye el templo. Un hijo tuyo, salido de tus entrañas, ese será quien construya el templo a mi nombre. El Señor ha cumplido la promesa que pronunció. Me ha establecido como sucesor de mi padre David y me ha sentado sobre el trono de Israel como el Señor había dicho. Y yo construiré el templo al nombre del Señor, Dios de Israel. Y fijaré en él un lugar para el arca en la que se encuentra la alianza que Dios pactó con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Salomón se puso de pie ante el altar del Señor frente a toda la asamblea de Israel y extendiendo las manos al cielo dijo, el Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Tú que guardas la alianza y la fidelidad a tus siervos que caminan ante ti de todo corazón, que has mantenido a mi padre David la promesa que hiciste y que has cumplido en este día con tu mano lo que con tu boca habías prometido. Ahora pues, Señor Dios de Israel, mantén a tu siervo David, mi padre, la promesa que le hiciste diciendo, nunca te faltará uno de los tuyos en mi presencia, que se siente en el trono de Israel, siempre que tus hijos guarden su camino, procediendo ante mí como tú has procedido. Y ahora, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. ¿Habitará Dios con los hombres en la tierra?
los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos este templo que yo te he construido. Inclínate a la plegaria y a la súplica de tu siervo, Señor Dios mío. Escucha el clamor y la plegaria que tu siervo entona hoy en tu presencia. Que día y noche tus ojos estén abiertos hacia este templo y hacia este lugar del que dijiste, allí estará mi nombre. Escucha la plegaria que tu servidor entona en dirección a este lugar. Escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel que entonen en dirección a este lugar. Escucha tú hacia el lugar de tu morada, hacia el cielo, escucha y perdona. Aquí, así comienza la oración de Salomón, la oración final y la bendición de Salomón, haciendo un reconocimiento a David, su padre, un hecho histórico, como el Señor le dio la promesa a David de que uno de ellos iba a estar de su generación, de su descendencia, iba a estar firme, sentado en el trono por siempre. Esa es la gran promesa que le dio el profeta Natán a David. Se recuerdan cuando Natán se enfrentó a David y le dio esa gran promesa de cual Jesús es descendiente de David y es el que está sentado en este momento en el trono de David. Salomón humildemente se muestra como el ejecutor de los planes de David para edificar una casa para el Señor. Pero Salomón tenía bien claro que el templo de Jerusalén era diferente a los templos de los paganos. El templo de los paganos pensaban que Dios moraba en su templo. Salomón sabe que el templo que le va a hacer a Dios, Dios no puede morar en un templo. Por eso Salomón te deja bien claro y siempre se refiere como que ahí va a estar el nombre de Dios. Él nunca dice que va a morar Dios, sino que para que more el nombre de Dios. Y hemos hablado anteriormente que para los judíos el nombre era la esencia de la persona. Para nosotros un nombre cualquiera, pero en Israel no. En Israel se decía, quien conoce el nombre, conoce a la persona. Por eso que Israel no se menciona nunca en la Biblia el demonio. Porque mencionar al demonio era hacerse conocedor de la esencia del demonio. Por eso que no se pronuncia, y cuando la Biblia habla del demonio, lo ponen como el nombre de un rey enemigo de Israel. El rey de Tiro, el rey de Sidón, el rey de los cananeos, nunca se menciona por su nombre. Y por eso también tampoco se pronuncia el nombre de Dios, porque ellos dicen que Dios es tan santo que uno no debe conocer la esencia de Dios. Pero cuando se dice que el nombre de Dios invoca que en ese lugar no es que va a morar Dios, sino que va a morar la esencia de Dios. Va a ser un lugar de encuentro entre Dios y el hombre, pero no una morada de Dios. Los romanos construían y los egipcios construían los templos y ellos pensaban que la estatua de Dios que estaba dentro del templo, ese era el verdadero Dios. Y eso es lo que es la idolatría. La idolatría es pensar que algo que no es Dios, es Dios. Nosotros no podemos pensar, porque no pensamos nosotros así, como esta gente de estas épocas, y San Pablo lo dice, los griegos que son tan cultos, ¿cómo pueden haber caído en eso de pensar de que una estatua es un dios? Para ellos la estatua de Venus era Venus, y la bañaban y le cambiaban de ropa y le ponían, y había los sacerdotes hablaban por un tubo de la boca de la diosa, porque para ellos el dios moraba en esa estatua. Eso es lo que es la idolatría. Los protestantes, como siempre, andan perdidos en el llano. Yo no conozco hasta ahora ningún católico, yo no conozco ni el católico más ignorante que pueda haber, que pueda pensar que una estatua de la Virgen María está dentro de la estatua. Mira que yo he conocido católicos de todos los niveles, y todos los católicos que he conocido, desde los más pobres, desde los más ignorantes, hasta los más sabios, hasta los más ricos, todo el mundo sabe que una estatua es una estatua, que lo que hace es recordarnos la cruz, la muerte de Jesús, la Virgen a nuestra Madre, la Virgen María, ese cuadro, ese ícono a Sor María de Jesús crucificado. Pero ahora que yo fuera a pensar que esa es Sor María de Jesús crucificado, me tienen que sacar de aquí con una camisa de fuerza. Pero eso que estos pobres gente de esas sectas es lo que tienen en su cabecita. Y ustedes vieron el espectáculo grotesco de estos señores dando gritos en Guayaquil, con la misma cantaleta, la visita del Papa, que ustedes son idólatras, adoran imágenes. Esa pobre gente en su cabecita no tienen más que... La cabeza de ellos como el eco de las montañas. Ellos solamente repiten lo que sus pastores le dicen. O pensarán que nosotros somos tarados, que nosotros pues cuando vemos una estatua pensamos que... Pero vuelvo a decir,
Es totalmente impensable que una persona hoy en día pueda pensar que una estatua de madera, Dios está ahí. Ellos los pobres, ya desde que tú reconoces que eso que está ahí es una estatua, ya tú no eres idólatra. Porque para ser idólatra, que tú tienes que hacer, reconocer que esa estatua es Dios. ¿Quién de nosotros va a pensar que una estatua es como que tú tengas una foto de tu mamá? Te recuerda a tu mamá, pero nadie puede pensar que esa foto es tu mamá. O sea, es exactamente lo mismo. Lo decía en los primeros siglos, no me acuerdo qué padre de la iglesia, si era San Efrén, no me acuerdo qué padre de la iglesia lo decía, o San Juan Crisóstomo, decía, el honor que le damos a las estatuas a nosotros no es a la estatua, es a lo que la estatua representa. Como si tú le pones unas flores a la foto de tu mamá muerta. Tú no le estás poniendo esa foto para que tu mamá las huela, esas flores. Tú lo estás poniendo como un acto de recordación o como un acto de honor a la memoria de tu mamá, más para ti que para ella. Para decir, estoy haciendo un acto de recordación. Eso es lo que nosotros hacemos con las imágenes. Nosotros no le damos, la honra que le damos no es por eso, no es por la imagen, sino por lo que la imagen representa. Yo creo que si yo llego a la casa de ustedes, inclusive si llego a la casa de un protestante y cojo una foto de la mamá y le escupo que está muerta y la pisoteo, yo me imagino que se va a poner bien bravo. ¿O ustedes creen que va a aplaudir que yo le escupo una foto de la mamá muerta? ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿Y estoy escupiendo a la mamá? Estoy escupiendo ¿y por qué se van a poner bravos? Porque es una falta de respeto a quien representa esa foto. Eso es lo que yo no sé cuán difícil es entender que eso es lo que nosotros, la iglesia, piensa. Yo estaba meditando el otro día en esto y yo decía, bueno, todos los protestantes, ellos todo tiene que estar en la Biblia. Y bueno, que me digan una sola palabra del Nuevo Testamento donde se prohíban las imágenes. Vaya, reto a cualquiera que me diga una sola palabra del Nuevo Testamento que se prohíban las imágenes. ¿Cristo prohibió alguna vez, habló de las imágenes alguna vez Cristo? ¿Pablo habló de las imágenes? ¿Dónde están las prohibiciones de las imágenes? En el Antiguo Testamento. Y todos los protestantes saben, a no ser que ahora se les olvide con este tema, todos los protestantes saben, porque ellos tienen muy mala memoria para algunas cosas. Todos los protestantes saben que cuando Cristo dijo, todo se ha cumplido, el antiguo pacto se acabó, con todas sus prohibiciones. Porque lo dice la antigua, yo pensaba el otro día eso, porque lo dice la antigua ley. Bueno, mira, la antigua ley dice que si una muchacha se acuesta con un muchacho sin estar casado, lo maten a pedrada. Ellos hacen eso en sus iglesias y tienen esos problemas bastante. O se dice que un hijo se puede mal, que lo maten a pedrada. Y las cárceles, dice que las cárceles, los servicios protestantes están llenos porque está lleno de protestantes. Ellos matan a pedrada a los muchachos de ellos que se portan mal. Pues eso está en el Levítico. ¿Por qué no lo hacen? Porque eso quedó abolido con la muerte de Cristo en la cruz. Pues Cristo no abole unas cosas y otras no. Cuando Cristo dijo todo se acabó, es que todo se acabó, comenzó un pacto nuevo. ¿Y por qué en la antigüedad no se podían hacer imágenes? Porque Dios no tenía figura. ¿Qué cosa era el Padre? Espíritu. ¿Qué cosa era el Hijo? Vaya, el Hijo no era todavía. ¿Qué cosa era el Verbo? Espíritu. Y el Espíritu Santo, Espíritu. Dios no tenía figura. Por lo tanto, si Dios no tiene figura, Dios no se puede representar de figura porque Dios no se haya manifestado. Sin embargo, ¿qué dice la carta? Una de las cartas de Pablo, no sé si es Gálatas, no me acuerdo que dice, Cristo es la imagen viva del Dios invisible. Cristo es la imagen visible del Dios, es la carta a los Colosenses. Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. El Dios que era invisible se hizo como invisible. Entonces dice San Pablo, ¿Cristo qué cosa es? Una imagen. Dice San Pablo, Cristo es una imagen. Luego, entonces, ¿quién hizo la primera imagen? Dios. Porque dice, y lo dice Colosenses 1, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Después de ese momento nosotros podemos tener imágenes. Lo que no podemos es adorar imágenes. Y yo desde que nací tengo uso de razón, sé que las imágenes no se adoran, porque las imágenes son de madera. Nosotros la honramos como un protestante honra la foto de su mamá y no deja que nadie ultraje la foto de su mamá. Nosotros exactamente igual honramos esa imagen, no porque esa sea Sor María de Jesús crucificado, sino porque eso representa, y un insulto a eso es un insulto ¿a quién? A Sor María
de Jesús crucificado directamente. Eso es todo con las imágenes. Además que Dios bendijo el templo de Israel o no lo bendijo. Es más, la gloria de Dios bajó. ¿Y qué había y dónde se metió el arca? ¿Debajo de qué? De dos imágenes de querubines gigantescas. Entonces tenemos un problema. ¿Cómo Dios va a decir? No hagan imágenes. Y después dice, alte dos imágenes que de ala a ala tengan 10 metros. Y pon el lugar más santo. ¿Y dónde baja la gloria de Dios? Entre las estatuas. Entonces Dios se ha vuelto loco. O ellos no han entendido el mensaje. El mandamiento de no hacer imágenes no es la prohibición de no hacer imágenes. Es decir, no hagan imágenes para que no las adoren. Porque ¿qué fue lo primero que hizo Israel en el monte Sinaí? Adorar una imagen. ¿Se acuerdan cuando adoró el becerro de oro? Como ellos estaban acostumbrados a tener imágenes de dioses en Egipto, ellos habían criado adorando imágenes, pensando que esas imágenes eran Dios. Y cuando Moisés se demoraba en el Sinaí a recibir la ley, ¿qué hizo Israel? Una imagen de y no hizo una imagen de un becerro, dijo, ese es Yahvé, el Dios de Israel. Ese es el origen de todo. Como Israel estaba viciado por la cultura que lo rodeaba, Israel podía caer en la adoración de una imagen. ¿Qué es lo que le dice el Señor? No tendrás imagen. Y después dice, ¿por qué? Porque la vas a adorar, ni las vas a adorar. Pero vemos que ahora el Señor hace una imagen en el lugar más santo porque no son imágenes para adoración. Y este templo de Israel, no hay en todo Miami una iglesia que tenga 2 santos de 10 metros de ancho. Y el templo lo tenía. Y la gloria de Dios bajó ahí y Dios se complació con ese templo, con esas 2 imágenes gigantescas. Por supuesto, los protestantes no van a entender nada de eso porque ellos están programados. Ellos están programados, ellos solamente repiten lo que le dieron o salta para otro tema. Sigue diciendo, ahora Salomón va a orar por el pueblo, en el versículo 31. Si un hombre peca contra su prójimo y éste pronuncia una imprecación para traer maldición sobre él y viene con su imprecación ante tu altar en este templo, escucha tú en los cielos, interven y juzga a tus siervos. Declara culpable al malo, de modo que su conducta recaiga sobre su cabeza, e inocente al justo, retribuyéndole según su justicia. Cuando tu pueblo Israel haya sido derrotado por un enemigo, por haber pecado contra ti, y se vuelva a ti y alabe tu nombre, ore y suplique ante ti en este templo, escucha tú en los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel y devuélvelos a la tierra que diste a sus padres. Cuando por haber pecado contra ti los cielos se cierren y deje de haber lluvia y acuda a orar en este lugar y alaben tu nombre y se conviertan de sus pecados porque los humillaste, escucha tú en los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino que deberán seguir y envía lluvia a la tierra que diste en herencia a tu pueblo. Cuando en el país haya hambre, peste, langosta, cuando el enemigo ponga asedio a una de sus puertas en la desgracia o en la enfermedad de cualquiera persona o de todo el pueblo de Israel, que conozca la aflicción en su corazón, eleven ellos plegaria y súplica y extiendan sus manos hacia este templo, escucha tú en los cielos, lugar de tu morada, perdona e interven dando a cada uno según su merecido. Tú que conoces su corazón, tú, el único que conoces el corazón de los hijos de los hombres, de modo que te respeten a lo largo de los días que vivan en la tierra que diste a nuestros padres. ¿A qué les recuerda a ustedes esto? A ver si a alguien les recuerda algo de esto. ¿No les recuerda nada? No, esto me recuerda la oración desde el ofertorio de la misa. Fíjate cómo Salomón va presentando diferente, como en la misa. Oremos por el Papa, oremos. Salomón va haciendo exactamente como la oración de los fieles de la misa. Ahora va a hacer otras oraciones Salomón. También al extranjero, al que no es el pueblo de Israel, y viene de un país lejano a orar en este templo a causa de tu nombre, porque oirán hablar de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido.
Escúchalo tú en los cielos, lugar de tu morada. Haz al extranjero según lo que te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te respeten, como tu pueblo Israel, y reconozcan que tu nombre es invocado en este templo que yo he construido. Cuando tu pueblo salga a la guerra contra el enemigo por el camino por el que lo envíes, y supliquen a Yahvé, vueltos hacia la ciudad que has elegido y hacia el templo que he construido para tu nombre, escucha tú en los cielos su oración y plegaria y hazle justicia. Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y tú irritado contra ellos los entregues al enemigo, y sus vencedores los deporten al país enemigo, lejano o próximo, si en la tierra de sus dominadores se convierten de su corazón y se arrepienten y te suplican diciendo, hemos pecado, hemos actuado perversamente, nos hemos hecho culpables. Si en el país de los enemigos que los deportaron se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma y te suplican, vueltos hacia la tierra que diste a sus padres y hacia la ciudad que has elegido, el templo que yo he edificado a tu nombre, escucha tú en los cielos, lugar de tu morada, perdona a tu pueblo lo que ha pecado contra ti, todas las rebeliones que cometieron. Concédeles que encuentren la compasión de sus dominadores para que se apiaden de ellos, porque su pueblo, tu pueblo es tu heredad, son los que sacaste de Egipto, del crisol del hierro. Fíjate, Salomón sigue orando. Y Salomón está consciente de dos cosas. Está consciente de que Israel va a perder algunas batallas, algo que era impensable anteriormente a eso, porque lo dice cuando perdamos las batallas. Y Salomón también en estas oraciones que está haciendo continuamente, Salomón está dejando bien claro, Dios no habita este templo. ¿Dónde habita Dios? En el cielo. Este templo solamente es para tener el nombre de Dios entre su pueblo. La gran diferencia, dijimos, de los templos paganos. Ahora viene la conclusión de la plegaria. Estén abiertos tus ojos a la súplica de tu siervo, a la súplica de tu pueblo Israel, para escucharlos en cuanto te imploren. Porque tú, Señor, los apartaste para ti, en herencia entre todos los pueblos de la tierra, según dijiste a Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto. Cuando Salomón concluyó esta plegaria y súplica al Señor, se levantó de delante del altar del Señor, donde había estado arrodillado con las manos extendidas al cielo. Ya sabemos cómo Salomón estaba orando de rodillas con las manos hacia arriba, mientras hacía esta oración. Y puesto en pie, bendijo a toda la asamblea de Israel, diciendo en voz alta, bendito sea Yahvé que ha dado el descanso a su pueblo Israel, según todas sus promesas. No ha fallado ni una sola de las palabras de bondad que prometió por medio de Moisés su siervo. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros padres. Que no nos abandone ni nos rechace. Que incline nuestros corazones hacia Él para que marchemos por sus caminos y guardemos todos los mandatos, preceptos y decretos que ordenó nuestros padres. Que estas palabras mías, con las que he suplicado ante Yahvé, permanezcan cercanas a nuestro Dios día y noche, para que haga justicia a su siervo y a su pueblo Israel, según la necesidad de cada día, para que todos los pueblos de la tierra reconozcan que el Señor es Dios y no hay otro. Y los corazones de ustedes estén enteramente con el Señor nuestro Dios, marchando según los decretos y guardando sus mandamientos como en este día. O sea, vemos que Salomón ha dejado bien claro delante de Israel que este templo, vuelvo a repetir para que nos quede bien claro, no va a ser como en los templos paganos. Este templo va a ser un lugar donde el hombre se va a encontrar con Dios. No un templo, no un hogar, no una casa, no un lugar donde Dios va a vivir. Dios no va a vivir en el templo de Israel porque Dios no cabe en todo el universo. ¿Para qué cosa es el templo, dice Salomón? Para que el pueblo y Dios tengan un encuentro. Y lo que va a significar, ¿qué es lo que va a marcar el encuentro de Dios con su pueblo? La ley. Por eso el corazón del templo, ¿qué cosa es? El arca. ¿Y qué está en el arca? Las tablas de la ley. Acuérdense, el corazón de Israel con Dios es el pacto que Dios tiene con Israel. Todo el culto, todas las profecías, todos los libros, todo gira alrededor
de la alianza que Dios tiene establecida con Israel. Por eso para el judío el pacto de Dios era tan importante. Era el único pueblo que tenía un pacto con Dios. Y los judíos continuamente lo están recordando. Por eso solamente se puede sacrificar delante de donde está, ¿qué cosa? Y acuérdense que no solo el arca, donde está el pacto. Fíjate qué día se consagra el templo. Un séptimo mes. 7, que tiene la misma raíz de pacto. Todo Israel está centrado en el pacto de Dios. Por eso se sacrifica delante del arca donde están las tablas del pacto. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa es el pecado? Una transgresión del pacto. Por eso el sacrificio hay que hacerlo delante del pacto que se transgredió. Por eso en nuestras iglesias no se puede celebrar la misa si no hay una cruz en el altar. Últimamente se hace lo que le da la gana, pero está estipulado desde los primeros siglos de la iglesia que sin una cruz en el altar la misa no se puede celebrar. Pues tú sabes que nos recuerda la cruz. El pacto que Dios tiene con nosotros. Y solamente nosotros hacemos el sacrificio de Cristo delante de un recordatorio de que Dios tiene un pacto con nosotros. Por eso en todas las misas, si no hay cruz no se puede celebrar la Eucaristía. Fíjense que donde se cumplen todas las normas litúrgicas únicamente, que es en la misa del Papa, en el medio de todo altar está la cruz. Y fíjense que cuando el Papa celebra hay 7 velas, no hay 6. Siempre hay una vela detrás de la cruz. 7, ¿qué cosa? Pacto. La 7ª vela está detrás de la cruz, cuando el Papa celebra. Son los signos de la iglesia. Por eso, igual que en Israel, el centro de nosotros es la Eucaristía, porque el sacrificio de Cristo es nuestro pacto. El pacto de nosotros se cierra en la cruz. Y cuando tú tienes puesta la cruz, tú no tienes puesta, como dicen los protestantes, delirantes, un instrumento de tortura. Cuando tú tienes puesta la cruz, tú estás diciendo que tú eres parte del pacto de Dios que se cerró en la cruz. Eso es lo que tú estás diciendo cuando te pones la cruz. Y hoy en día, claro, la cruz es un símbolo, pero yo siempre le digo una cosa. Antiguamente, la cruz sin Cristo se ha puesto de moda en la iglesia después del Concilio Vaticano. Anteriormente al concilio, todas las cruces tenían Cristo. Porque la cruz sin Cristo es un instrumento de tortura. La cruz con Cristo es un signo de pacto de Dios. Nosotros hemos sido redimidos en la cruz de Cristo. Por eso dice San Pablo, lejos yo de gloriarme, como nos ha en Cristo y crucificado. Porque el pacto de nosotros se cierra en la cruz de Cristo. O sea, una cruz, ahora no vayan a botar las cruces que no tienen Cristo, porque hoy en día pues, se ha convertido ya en un signo. Pero si la cruz es un signo, porque la cruz es un signo, verdaderamente, la cruz es un signo cuando tiene a Cristo muerto. Porque nuestro pacto se cerró con la muerte de Cristo en la cruz, y la cruz es un signo. Por eso las cosas no hay que quitarlas. Las cosas que lo que hay que hacer es explicarlas. Casi nadie sabe cuando tú tienes la cruz, tú estás diciendo que tú estás dentro del pacto de Dios, porque el pacto de Dios no se celebra en la resurrección, el pacto nuevo se cierra en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, se cierra el pacto nuevo, o sea que el pacto nuevo se hace en un Cristo muerto. Si Cristo no muere, nosotros no somos redimidos. Entonces la cruz es el símbolo del pacto nuevo. Aunque esas cabezas vacías, huecas, andan por ahí, pues no lo puedan entender. Y no es que no lo quieran entender, es que cuando tú se lo explicas no lo quieren oír. Porque cuando tú se lo estás explicando, están pensando qué respuesta te van a dar para combatir lo que tú le estás diciendo. Entonces no merece la pena hablar con esa gente. Mejor es perder el tiempo en otra cosa que en todo eso. Por eso Salomón le pide a Dios que ese lugar, que ese templo sea un lugar donde todas las personas necesitadas, no importa si son extranjeros, no importa si son de israelitas, tengan un profundo encuentro con Dios. Por eso que en la parte del templo se va a dejar un espacio para los que no son judíos. Salomón pidió a Dios que en cualquier momento que una persona lo necesite, sin importar dónde se encontrara, extendiendo solamente la mano hacia el templo, Dios lo perdonara y Dios lo escogiera. Por eso que Salomón, fíjate que va a decir, donde quiera que ustedes estén en una batalla, en un país extranjero, vídense hasta dónde, hasta el templo y extiendan las manos, que es como oraban los judíos. La forma de orar con las manos extendidas es la forma como oraban los judíos y como oraban los primeros cristianos.
pintura de las catacumbas de Roma, de los cristianos orando en los primeros siglos, sobre todo una pintura de una mujer que es muy famosa, que se llama la mujer orante. Todos los cristianos de los primeros siglos oraban así. Esa es la forma de orar de la iglesia. Por eso que el sacerdote también ora así. Cuando el altar se separó de la gente, porque ya las iglesias crecieron, fue cuando la gente perdió la costumbre de orar así. Y solamente el sacerdote mantuvo la costumbre. Pero originalmente todos los cristianos oraban levantando las manos. Después de los primeros siglos, 3 o 4, yo creo que yo se lo dije a ustedes, se puso la costumbre de orar con las manos así, después del siglo III. ¿Por qué se oraba por las manos así? Yo se lo dije, porque cuando los mártires iban al martirio, le llevaban las manos amarradas, y los mártires iban con las manos amarradas, iban orando, iban alabando a Dios con las manos amarradas. Por eso que a partir de la época de los mártires, la iglesia empieza a orar con las manos unidas, tal como los mártires iban camino del martirio. Que tampoco eso nadie lo sabe, porque nosotros oramos con las manos así cuando los judíos oran así. Porque de así se pasó a orar así, porque los mártires eran el ejemplo de los cristianos y ellos los veían orando con las manos amarradas, y por eso la iglesia empezó a orar de esta forma, que sigue siendo una manera de oración. Ya que estamos hablando del tema, que no es el caso, orar agarrándose de las manos no es una forma católica de orar. Eso, créanlo o no, proviene de los Boy Scouts. No estoy haciendo un chiste. No estoy haciendo un chiste, eso no es un chiste. Eso es historia. Los Boy Scouts oraban alrededor de la fogata y se daban la mano. Y los protestantes y otros grupos empezaron a orar como los Boy Scouts, que fue una fundación protestante, y a partir de ahí eso se introdujo en los grupos y se introdujo en la iglesia hace 20 o 30 años. Hasta hace 20 o 30 años nadie en la iglesia se le ocurría darle la mano a nadie para orar. O sea que esa no es una forma en absoluto ni litúrgica ni católica. No quiere decir que va a caer fuego del cielo si ustedes se unen las manos. En un grupo de oración se puede hacer. En la liturgia, en la misa, nunca. En la liturgia jamás es un signo litúrgico. Nuestra liturgia está muy bien marcada. No hay ningún lugar para agarrarse las manos. Tú puedes orar el Padre Nuestro así o así, que es la forma de orar de la iglesia, pero nunca agarrándote las manos. Aparte que es una distracción, porque siempre hay gente que no le gusta que le agarren la mano. Entonces un momento de oración se convierte en un momento de batalla o de... Yo el otro día en una iglesia un señor que le dio un manotazo a otro viejo porque le fue a dar la mano. Y yo dije, pero esto es un espanto. Pero bueno, son cosas con las cuales uno va... Por eso siempre uno dice, si hay algo que está bien pautado, como en Israel y en nosotros, es la liturgia. Y nadie tiene poder para cambiar un solo signo de la liturgia. ¿Ustedes quieren saber cómo se llama una liturgia? Facilito, entren al internet y pongan misal romano. Solamente tienen que poner misal romano. Le va a salir 2 o 3 web que venden misales romanos. Pero como el tercero o cuarto web que le sale, dice BA, Vaticano, misal romano. Dice BA, Vaticano algo, misal romano. Ustedes entran ahí, ahí hay una explicación de un montón de páginas de toda la misa, desde que empieza hasta que se acaba. Nadie puede cambiar eso que está escrito ahí. El otro día un muchacho me preguntó que el sacerdote de su parroquia no se pone cíngulo, no se pone casulla, solamente se pone la estola y el alba, que vete a misal romano, fuimos a misal romano, dice el sacerdote para celebrar tiene que tener alba, casulla, cíngulo y estola. O sea, ahí te dice, o sea, no hay excusa para que alguien diga que no sepa qué hacer en la liturgia. En el misal romano del Vaticano está escrito desde el nombre del Padre hasta el podéis ir en paz, qué se hace, qué no se hace, qué se pone en el altar, qué no se pone en el altar, qué se dice, qué no se dice, los gestos, ahí está todo escrito. Vayan a misal romano y estudienla para que no para que cuando vengan algo mal hecho, dice el otro escrito que sacó de una encíclica que sacó el Papa, que se llama Redemptionis Sacramentum, que también yo los invito a que lo lean, Redemptionis, con T, Tionis Sacramentum. Ahí también te explica lo que se puede y lo que no se puede hacer en la liturgia. Y al final te dice la Redemptionis Sacramentum.
toda alteración de la liturgia que sacerdotes o fieles detecten deben ser reportadas inmediatamente al obispo. La Iglesia manda que toda alteración litúrgica se reporte al obispo, porque es muy grave la alteración de la liturgia. Porque somos católicos, porque la liturgia que se celebra aquí es la liturgia que se celebra en el mundo entero. Y vuelvo a repetir, ningún párroco tiene ninguna autoridad para cambiar ni una coma de la liturgia, dicho por la redención y sacramento, tal como era en Israel, que son nuestros antepasados. Nosotros es una liturgia, que se acuerdan que decir liturgia, trabajo del pueblo de Dios. Y el trabajo del pueblo de Dios tiene que ser ordenado. La semana que viene seguimos con la fiesta, con los sacrificios de la fiesta de dedicación del templo de Salomón, ya adentrándonos en la vida del rey Salomón, que desafortunadamente vamos a ver con un hombre tan sabio, no murió ni vivió los últimos años de su vida sabiamente. Y todo eso por culpa de ¿quién? ¿De quién? De pecado de David, su padre. Por eso los padres tienen que tener mucho cuidado qué es lo que hacen, qué es lo que dicen y qué es lo que enseñan a sus hijos. Porque el pecado no se pasa de generación en generación, pero las consecuencias del pecado se afectan a las generaciones.